Buenos días a todos, me llamo Sergio Medina, tengo 23 años y actualmente estoy cursando el máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira y Virgili. En esta ocasión voy a hacer la actividad uno, que consiste en la presentación y desarrollo de algunas de las materias tratadas durante la asignatura de Derecho Penal Ambiental. Y finalmente, pues me he decidido por hacer un trabajo sobre el activismo ambiental en el siglo XXI. He decidido hacer una exposición y un desarrollo sobre esta temática porque pienso que hoy en día la actividad ambiental está más presente que nunca y quisiera analizar, si me lo permiten, los diferentes tipos de activismo que se llevan a cabo para luchar por la protección ambiental, ¿no? Pienso que este es un tema un tanto polémico, aunque trataré de hacer una exposición lo más nítida posible para, para al final dar mi propia opinión, ¿no? En las conclusiones, así como una conclusión pues de todos esos elementos extraídos. Como veis, esta es la estructura, ¿no? que seguiré, que se desarrollará en esta presentación. La he dividido en cuatro bloques, donde en el primer bloque analizaremos qué es el activismo ambiental, cómo y por qué nace, para poder entender mejor la actividad ambiental del siglo XXI. En el segundo bloque desarrollaré la idea eh, sobre el que, bueno, sobre cómo es el activismo conservador, ¿no? Este tipo de activismo, donde tendré la oportunidad de explicar lo que es y apoyarlo con algunos ejemplos. En tercer lugar, comentaré en el tercer bloque cómo el movimiento ambiental se ha radicalizado en un sector de la sociedad actual del siglo XXI, por eso es el título de mi trabajo, haciendo un análisis de los comportamientos y la justificación de los mismos. Y el último bloque, el cuarto, es donde desarrollaré pues, todas esas ideas, ¿no? Todas esas conclusiones extraídas durante toda la presentación, añadiendo además pues, la opinión, tratando de ser una persona justa y coherente. Quisiera añadir también que detrás de este último bloque, pues adjuntaré toda la bibliografía, todo el soporte, digamos, jurídico, técnico o de letra, digámoslo así, con todas esas fuentes de información consultadas que ya adelanto, pues que son páginas web de grupos sociales oficiales, ONG, legislación, entre otros que veremos al final. Para poder desarrollar esta diapositiva he querido formular la pregunta ¿por qué nace el activismo ambiental? Y es que el activismo ambiental es un movimiento social dirigido o liderado por un sector de la ciudadanía preocupado por la destrucción de nuestro planeta, ¿no? Que tiene como objetivo pues esa movilización y esa concienciación para luchar juntos y unidos contra todas esas catástrofes ambientales eh, y todos esos, digamos, problemas o delitos ambientales que suceden actualmente en el mundo. Este movimiento nace aproximadamente en los años 50, que es cuando realmente comienza a desarrollarse eh, más presentemente en el mundo, que es cuando cuando este movimiento, bueno, cuando nuestro planeta comienza a desencadenar eh, mucho más una serie de situaciones y factores que han hecho que su maltrato y destrucción se acelere mucho más rápido a causa de la actividad humana, sobre todo a causa de la actividad humana. Las principales actividades humanas que han contribuido a la contaminación ambiental o la destrucción o degradación de nuestro planeta son la deforestación, la contaminación de la atmósfera y el aire, el cambio climático y la contaminación de los mares y océanos. En definitiva, pues todo esto supone la destrucción de los principales ecosistemas en el planeta, que han desencadenado de forma directa o indirecta pues una peor calidad ambiental y por lo tanto un peor estado de bienestar para nosotros y para la naturaleza. Me gustaría destacar que el Código Penal español ya ha regulado algunos delitos ambientales, pues poco a poco la Unión Europea, mediante directivas y el Gobierno de España, mediante leyes ambientales, pues están desarrollando pues todo ese derecho ambiental, ¿no? Que tiene un carácter pues condenatorio para todos aquellos individuos o entidades o personas jurídicas que que lleven a cabo una conducta delictiva en esta materia. Algunos de los delitos más populares o más conocidos del Código Penal español pues, por ejemplo, son los delitos contra los recursos naturales, que incluyen la destrucción o el deterioro de los recursos del medio ambiente, como la deforestación, la contaminación ambiental, etcétera. También tenemos delitos contra la flora y la fauna, que incluye pues, toda esa catalogación
de delitos contra la caza furtiva, contra la destrucción de especies, el tráfico el tráfico ilegal de animales, disculpad. Y tenemos también, pues, ese delito famoso contra el patrimonio histórico cultural, ¿no? Que afecta principalmente a un mal uso de todos aquellos monumentos históricos y naturales, como la excavación ilegal, entre otros. Todos estos delitos pueden suponer penas de hasta 5 años de prisión, lo cual nos quiere decir que las sanciones penales son serias y contundentes. Es decir, que el Código Penal, pues, se la ha tomado en serio, por así decirlo, ¿no? La regulación ha sido tomada muy en serio, de manera que se empiecen a tomar pues todas estas medidas en el derecho ambiental. Como iba diciendo al principio, el activismo ambiental nace pues bueno, por todas estas injusticias que vemos, ¿no? Que aunque estén penadas, pues muchas de ellas, por desgracia, siguen sucediendo. Todo esto ha desarrollado un sentimiento de impotencia tras años de inactividad en muchos órganos ejecutivos o gobiernos del mundo que permitían el desarrollo de estas conductas inmorales, por así decirlo, ¿no? Es entonces cuando el activismo ambiental, pues, arranca y comienza a crecer y se desarrolla mucho más rápido, ¿no? Cuando suceden todas estas situaciones y todos aquellos órganos ejecutivos se habían quedado sin intervenir, lo cual provoca en muchas personas que se sientan en necesidad de luchar para hallar la forma de evitar la catástrofe ambiental y luchar por la protección del medio ambiente. En la actualidad existen diversas asociaciones y agrupaciones de personas que tienen objetivos muy nobles en la lucha activista. Por ejemplo, la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza, que es esta WWF, que es muy famosa por el icono que tienen del panda. Eh, y quisiera destacar que esta es la mayor asociación activista en la lucha contra el medio ambiente. Esta asociación realiza acciones reales y voluntarias, como por ejemplo la limpieza de los mares, la lucha contra el tráfico animal, la educación ambiental, entre muchas otras. También tenemos Greenpeace, que es muy famosa en Europa y en España. Y este grupo comparte las mismas ambiciones y prácticamente los mismos objetivos que WWF. Pero bueno, esta sí que tiene esa particularidad que cogió muchísima fama en el momento en que, bueno, hizo una gran concienciación social en la lucha contra la caza furtiva o no furtiva de ballenas en los océanos, sobre todo de Europa y de Asia. Cabe destacar y agradecer que a Greenpeace, bueno, esta acción activista que hizo bajar notablemente las cifras de cetáceos muertos a manos de los seres humanos. Donde quiero hacer verdadero hincapié en esta diapositiva, y esto sí que lo tengo que decir por mis conocimientos, ¿no? Eh, es mi admiración por el biólogo y ambientalista David Attenborough. Se trata de un científico al que personalmente admiro muchísimo por toda su trayectoria, toda su vida dedicada a la conservación de especies, de animales por todo el mundo, y fue mundialmente conocido gracias a la serie documental de Netflix, Our Planet, donde él, como narrador e investigador, interpretó las conductas de los animales, de la fauna, de todos los continentes y estableció daños causados y las medidas y soluciones que podrían repararlos desde un punto de vista científico, ¿no? Desde un punto de vista empírico, eh, con hechos y con datos y demostraciones. Otro de los elementos más importantes del activismo del siglo XXI es esa radicalización que comentábamos al principio. Como podéis ver, pues he decidido escribir la fecha 25 de septiembre de 2015 porque fue el día exacto en el que se creó y publicó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El activismo ambiental pues, ya llevaba una trayectoria anterior, sí que es verdad, de crecimiento y de concienciación, pero fue a partir de 2015 cuando este movimiento social comenzó a radicalizarse en diversos sectores. A causa de las diferentes conferencias políticas que pretendían luchar contra el cambio climático, ha desarrollado una serie de acciones dentro del movimiento que consiste en la concienciación a través de actuaciones, pues yo lo he catalogado como vandalistas o más llamativas, como por ejemplo, pues esas famosas pintadas, ¿no? Que vemos hoy en día en las noticias, que he añadido una noticia como prueba evidente de lo que estoy diciendo. em, de esas pintadas en esculturas y monumentos históricos de las ciudades. Y más adelante, pues en las conclusiones daré mi opinión al respecto de este tipo de lucha, ¿no? De este tipo de movimiento, aunque me gustaría mentar de una forma objetiva
que por lo menos es un movimiento que llama la atención. No sé si mover alguna conciencia o no, pero objetivamente pienso que llama la atención. Y pienso que por eso también se han hecho muy famosos. Y finalmente hemos llegado al apartado de las conclusiones. Hemos hecho esta pequeña, digamos, exposición. Ahora llegamos a donde doy un repaso general de todo y de mi opinión. Para empezar, me gustaría decir que el movimiento activista, como valoración personal, me parece un movimiento noble y lógico. Lo matizo a continuación. Como hemos visto, algunos gobiernos como el de España, pues ya se han puesto las pilas para luchar contra todos esos delitos ambientales, ¿no? Catalogándolos en su código penal. Pero muchas veces, pues esto no es suficiente, ¿no? Hoy en día, pues seguimos viendo acciones perturbadoras y seguimos viendo cómo muchos sectores de la naturaleza, pues se están viendo afectados por la actividad humana, siendo francos. Por ello y por todo lo expuesto, pues veo lógico que muchos sectores de la sociedad se alcen llenos de impotencia, con sentimientos de querer arreglar las cosas, contra toda la injusticia presente hoy en día. Sin embargo, lo que yo percibo, y aquí ya me voy a poner un poquito más serio, lo que yo percibo en sus rostros son actitudes de odio y de rabia, donde muchas veces, pues, para mí no tienen sentido. Psicológicamente, estas actitudes, pues en el resto de la sociedad que convivimos con ellos, pienso que crea un sentimiento de rechazo y lejanía con el sector activista ambiental. Pues a causa de esta radicalización sí que pienso que están llamando la atención, pero se están alejando cada vez más de esa unión que buscan, ¿no? Que pretenden buscar, o sea que se están quedando cada vez más solos y eso no es bueno para un movimiento que considero tan noble como es el movimiento activista del medio ambiente. Quisiera hacer una comparación en este tipo de activismo actual con lo que hacía David Attenborough, ¿no? Que al final eh, David luchó de una forma muy real y de una forma científica, pero si algún día de verdad tienen la oportunidad de escuchar a este hombre, verán que es una persona sensata, coherente, tranquila, que muestra todas estas injusticias ambientales mediante datos e imágenes bellísimas. Sin embargo, el activismo actual pues se ha radicalizado de tal forma que al menos lo que me produce a mí es lejanía. Lo que quiero decir con esto de forma reflexiva es que quizás se están compartiendo los mismos objetivos desde estos dos, digamos, activismos, por así decirlo, pero la imagen es muy importante. La imagen que se transmite es muy importante y al final la imagen es marketing. O sea, pienso que es más importante cómo transmitimos el mensaje que el propio mensaje en sí. Haciendo una reflexión sobre mi caso, me siento mucho más identificado con el activismo de David que con el activismo actual encabezado pues por esos jóvenes llenos de rabia, ¿no? Cuando yo veo las acciones de David en los documentales, me enamoro del medio ambiente y de todos los espacios naturales y de todas las especies que muestra, porque transmite el mensaje de que debemos conservar toda esa belleza que realmente emociona. Tenemos en el otro bando un mensaje negativo de odio, de no salvemos todas esas especies, sino lucha contra todas esas injusticias, que al final es un mensaje pues negativo, ¿no? Lo que intento transmitir con esto es que podemos luchar por la misma causa a través del activismo ambiental, que insisto, me parece noble y lógico, pero tenemos que ser inteligentes y saber utilizar y saber llevar a cabo las acciones adecuadas para cada situación, porque yo al menos cuando veo yo cuando veo la lucha ambiental de hoy, se me quitan las ganas de identificarme con este tipo de personas. Lo digo con mucho respeto, pero a mí se me quitan mucho las ganas porque pienso que, que es un activismo demasiado llevado al extremo, demasiado odio, demasiado negativo y hay muchas formas de luchar por el medio ambiente, ¿no? Al igual que en nuestro planeta aún puede salvarse, el movimiento activista también lo puede hacer, pues solo pienso que necesitamos cambiar la forma en la que transmitimos nuestro mensaje. Será de esa forma como yo pienso que removeremos más conciencia. Agradezco muchísimo toda la atención puesta para todos los que me estén escuchando, para todos los que puedan ver este vídeo y espero que os haya parecido muy dinámica, entretenida y a continuación, pues
muestro aquí la bibliografía, ya veis que es la Agenda 2030, las páginas oficiales de ONGs, de grupos de interés. También tenemos aquí pues algo más de legislación, y después si podéis parar el vídeo para verlo más detenidamente. Y por último, pues esa noticia que comentaba al principio sobre todo esto que he estado, digamos, pues diciendo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por todo. La verdad es que muy contento de hacer este trabajo, de esta asignatura, y nos vemos en la próxima.